el peso de la responsabilidad respecto de la pandemia es el peso del gobierno nacional. En primer lugar, digo, luego hay un derrame hacia gobiernos provinciales y gobiernos municipales, pero se atribuye la mejora o el empeoramiento de las condiciones, tanto económicas como de la pandemia, al gobierno nacional. Esto genera una especie de capa protectiva sobre las gestiones locales que no han visto este proceso de modificación gigantesco. De hecho, en provincias, cuando uno pregunta sobre el optimismo social, es bastante más alto que respecto de la nación. El optimismo respecto de situación de provincia y situación personal duplica prácticamente al de la situación nacional. ¿En San Juan? En San Juan, entre otras provincias, pero no es únicamente en San Juan. Ahora, creo que esto es bien interesante porque marca una cuestión que a veces no se toma en cuenta, y yo siempre sostengo que no hay elecciones más locales que las elecciones a Congreso Nacional. Mira vos. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una sola figura que sea candidato en todo el país. Cada provincia tiene sus propios candidatos, sus propias alianzas, sus propias dinámicas, que tienen que ver con la elección de, por supuesto, representantes a nivel nacional. Pero no hay una figura que unifique. En una elección nacional tenés el candidato a presidente, el mismo en todo el país, y luego tenés gobernadores, etc. En una elección al Congreso son 24 elecciones separadas, con lógicas y dinámicas separadas. El randacismo irá en provincia de Buenos Aires y seguramente no tenga ningún tipo de representación en otros distritos. Entonces esto genera una complejidad en el análisis respecto de lo que en la elección sucede, y un peso también importante por parte de lo que puedan hacer en términos de escenario político y en términos de vender gestiones locales los gobiernos provinciales. Ayer analizaba en una columna acá en el canal si esta elección va a medir en realidad a Uñac y a Orrego, ¿no? Si esta es una elección que, independientemente de los nombres, obviamente siempre habrá que buscar nombres de más fácil instalación, pero que en definitiva, bueno, terminan siendo las figuras más convocantes las que terminan midiendo fuerzas. ¿Funciona así o no funciona así? A veces. ¿Por qué? Te planteo, hay un primer divisor que es oficialismo-oposiciones. Pero, tanto dentro del oficialismo, pero sobre todo en el marco de la oposición, pueden aparecer nuevos liderazgos que disputen ya en la elección siguiente el liderazgo de una figura opositora. Lo mismo podría suceder en el oficialismo si hubiese más de una lista. ¿Me explico? Entonces lo que sucede es, en primer lugar, las dos figuras más importantes en términos políticos es el gobernador Uñac y Marcelo Orrego. Claramente, de eso no hay dudas hoy. Ambos juegan en alguna medida parte de su liderazgo en esta elección. Lo digan o no lo digan.